Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Terraza Europa, organizada por la Oficina del Parlamento Europeo en España. Muchísimas gracias a la eurodiputada Hanna Jalul y a Margarita Yakovenko. Muchísimas gracias por venir a vosotros también. Como sabéis, este es un encuentro informal entre nuestros miembros de la plataforma Todos Juntos y diputados, periodistas, expertos, y que nos permite hablar de una forma también informal, extendida, sobre temas que importan y que están en la agenda de la Unión Europea. Así que seguro que vamos a tener un debate de nuevo muy dinámico, muy interesante, y hay que aprovechar estos momentos que podemos preguntar a diputados, a periodistas expertos en los temas, todos los temas que queremos ver aclarados. Así que muchísimas gracias por venir y paso la palabra a Margarita. Muchas gracias, Teresa. Gracias al Parlamento también por esta invitación y gracias a vosotros por venir. Hanna Jalul es eurodiputada del Grupo de los Socialistas y Demócratas desde estas elecciones del pasado junio. También es vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo y miembro de la Delegación de las Relaciones con la Península Arábiga. Antes de dedicarte a la política, Hanna, fuiste también profesora universitaria en la Carlos III, en la Universidad de Nebrija y en la Complutense. Creo que es donde también estudiaste. Es un placer tenerte aquí hoy. Creo que todos vamos a disfrutar mucho esta charla. Si os parece, estos encuentros están muy enfocados a que seáis vosotros los que hagáis las preguntas. Así que si os parece, yo lanzo una pregunta un poco general y después de que Hanna conteste ya os lanzáis todos vosotros, ¿no? Creo que por los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, por los conflictos que estamos viviendo, son momentos difíciles en muchos países y creo que el sentir un poco general es también saber cuál es el papel de la Unión Europea en un momento tan complicado, en un momento en el que tenemos una guerra en Europa, que es la guerra de Ucrania, en un momento en el que hay tantos conflictos abiertos en Oriente Próximo y en un momento en el que hasta hace 2 días el gobierno de Siria era otro, ¿no? Y que ha cambiado de nuevo. ¿Cuál es el papel de la Unión Europea y cuál es el papel que vosotros tenéis de cara a negociar también y a formar parte de todos esos conflictos como un agente más? Pues, en primer lugar, muchas gracias por tu pregunta, gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí y además también de ver a tanta gente joven, ¿no?, que le interesan estos temas. Me da mucha esperanza en que la gente pues, siente mucho lo que pasa en otras partes del planeta y le preocupa. O sea que muchas gracias a todos y todas las que estáis aquí. Bueno, yo creo que la Unión Europea puede y debe tener un papel más relevante cuando hablamos de la escena internacional y los conflictos internacionales, porque la falta de consenso, hay mucho consenso en temas como el de Ucrania, pero hay una falta de consenso clara en temas como en Oriente Próximo. Y eso creo que lo que solemos llamar double standards, que creo que los hay, nos perjudica mucho a la hora de tener un liderazgo claro en el mundo y sobre todo porque la gente de otras latitudes no entiende por qué con unos nos portamos de otra manera y con otros no. Lo que está pasando en Gaza es muy sangrante y hay que recordarlo, son ya 50.000 muertos y todavía no somos capaces de hacer un statement conjunto. Eso por una parte. Siempre, como decimos, por supuesto, la crítica absoluta, como no puede ser de otra manera, con el 7 de octubre, con Hamas y que los rehenes deben liberarse ya. Pero no porque uno esté de parte de la justicia y de lo que se debe denunciar, como son los derechos humanos en Gaza, implica que estemos contra la sociedad israelí. Siempre digo que hay que diferenciar entre el gobierno israelí, que es de extrema derecha, y la sociedad israelí, a la que, por supuesto, hay que apoyar. También es una sociedad rica y diversa, como la palestina o la libanesa. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que mantenernos en un punto medio de las cosas, pero denunciando lo que no está bien en todas partes. Pero no hacemos eso siempre. Ahora, es verdad que ha habido un paso muy positivo con lo que ha pasado en Siria, con la caída de Bashar al-Assad, y el acercamiento europeo ha sido, en primer lugar, lo que a mí me parece bastante importante, integridad territorial de Siria, porque ya, pues bueno, lo que faltaría, ¿no? Sabéis que bien que los israelíes han metido una zona desmilitarizada del Golán y están ya
bueno, cerca de Damasco, y también están pues, los kurdos en el norte. Entiendo yo que por cuestiones de seguridad, con todo lo que está pasando, están ahí y espero que hagan un withdraw de las zonas donde están ahora. Vamos a ver qué está pasando, pero el approach de la Unión Europea ha sido hablar de derechos humanos, de que ha caído un régimen dictatorial bastante duro. En el Líbano lo saben bien, ¿verdad?, que estuvieron 26 años, aparte de los miles de torturados y muertos y desaparecidos. Pero bueno, pues de promoción, nosotros tenemos que aportar promoción, coordinación y cooperación en materia de derechos humanos. No podemos ir a los sitios imponiendo cosas. Si queremos tener liderazgo, tenemos que hablar de paz y de entender sin paternalismos lo que pasa en otras latitudes. Yo creo que hemos perdido mucho el sur global y que actores reconocidos, por ejemplo, en este caso, tengo que decir que son, por ejemplo, pues, el Gobierno de España con el reconocimiento del Estado palestino. Hablo de la perspectiva del sur global. Tendemos a mirarlo todo desde nuestro continente. Pero es que hay otros continentes que son las que nos dirigimos, que nos miran también de otra manera y ese punto de vista hay que tenerlo en cuenta. Así que yo creo que nuestro papel tiene que ser de liderazgo, de tener una legitimidad ante otros, entendiendo que no podemos tener double standards y sobre todo trabajar por la paz, que yo creo que es la prioridad ahora mismo en Ucrania y en Gaza. En el Líbano sabes que hay un ceasefire que está un poco cogido con pinzas, pero bueno, por lo menos lo hay. Espero que en Gaza se suceda pronto, que Siria se estabilice, porque Siria es fundamental para la región, muy fundamental. Si luego me preguntáis, os cuento más, no quiero seguir hablando y dejaros que preguntéis, pero vamos. Bueno, han salido muchos temas, ha salido Gaza, Israel, ha salido Siria. Yo creo que ya podemos pasar a las preguntas con respecto a lo que has comentado. Me llamo Lilia. Muchísimas gracias a todos por hacer este tipo de eventos y muchísimas gracias, como ha indicado aquí, de hablar de estos temas tan complejos en un círculo tan cercano y tan amistoso, ¿no? Porque a veces necesitamos entender lo que pasan las cosas mundiales tan complicadas, pues hablándolo de forma sencilla, ¿no? Yo de origen soy ucraniana, ahora mismo soy presidenta de las asociaciones de ucranianos en España y realmente todo lo que se habla de Ucrania me interesa. Entonces, tal y como usted comentó, que en relación a Ucrania sí que hay un consenso y nosotros estamos muy agradecidos en relación a ello y estamos muy agradecidos a España. Sin embargo, sí que, digamos, en este círculo tan cercano y tan de confianza, sí que quisiera preguntar, porque se ha hablado mucho, digamos, del plan de paz, del plan de victoria, ¿no? Digamos, de diferentes instituciones o diferentes países, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿cuál es el plan de paz de Europa para Ucrania? Gracias. ¿Te contesto o hacemos otra pregunta? Pues es que me parece súper apropiado que me preguntes esto, porque hay un joint declaration hoy de Alemania, Francia, Italia, Polonia, España, Reino Unido, además de la alta representante, sobre un lasting peace for Ukraine and durable security for Europe. O sea, esto se ha firmado hace un rato. Entonces, mira, justo lo estaba leyendo que me lo ha mandado un compañero. Perdona. Bueno, en el caso de Ucrania es que yo creo que va muy ligado a la integridad territorial. O sea, hay que hablar de un plan de paz integral que conlleve, por supuesto, pues, a que los ucranianos tengan su territorio. O sea, eso es una negociación que si se lleva a cabo pues no será fácil, pero yo creo que es importante porque ya se perdió Crimea en 2014 y ahora pues toda la parte este, el Donbass, bueno, vosotras sabéis más de este tema. Yo creo que eso es un aspecto esencial de las negociaciones, pero sí creo, si se llevan a cabo, o sea, ya sabéis que está el plan Zelensky, ha habido otros países que propusieron, como China, otro plan. O sea, nosotros tenemos, bueno, pues que sentarnos. Hemos apoyado siempre la propuesta de Zelensky, vamos a ver este joint statement y yo creo que aquí ya hay que ir trabajando hacia la paz. Porque yo siempre digo que siempre mueren los hijos de otros en las guerras y que si fueran nuestros hijos, ¿cuánta gente ha muerto en la guerra de Ucrania? ¿Cuántos jóvenes han muerto? Yo creo que tenemos que ir a la paz. Y luego, bueno, pues siempre hay dirigentes que mandan a otros a morir cuando no son sus hijos. Soy muy clara con esto también porque como las guerras nos pillan tan lejos, aquellos que no la han vivido, no la recuerdan o, ¿sabes?, o no saben lo que es, tienden a mirarlo con una cierta distancia. Pero ver a alguien con un Kalashnikov enfrente o con un tanque
impresiona mucho y condiciona mucho tu vida. Las bombas, los ruidos. Yo fui secretaria de Estado de Migraciones y cuando traíamos a niños ucranianos, que además hacíamos protocolos especiales con psicólogos, tenían unos choques emocionales tremendos, porque todavía había los ruidos de las bombas, de cómo se tenían que esconder. O sea, es que tenemos que acordarnos de todo eso. Las guerras son eso. ¿Qué generaciones dejamos para el futuro? Cuánto rencor, cuánta, sobre todo también impotencia, ¿no? Y frustración. Y esto pasa también en sitios como Gaza. El gobierno, sabéis que trajo aquí también a niños de Gaza, pues sin piernas, sin brazos, sin padres, sin abuelos, Esas son las guerras. Y yo creo que para hablar de paz hay que acordarse también de lo que es la guerra. Que a veces, pues, vosotros que sois muy jóvenes, que esto es fenomenal, y habéis tenido la suerte de no vivir en guerra, tiene que haceros valorar eso, la suerte que tenemos de no vivir en guerra. ¿Más preguntas? Por aquí. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí hoy, por la organización del evento. Hemos hablado de Ucrania y de integridad territorial, pero hemos visto que Donald Trump acaba de llegar al gobierno de Estados Unidos, bueno, va a tomar posesión el 20 de enero. Donald Trump no tiene tan clara la integridad territorial de Ucrania como podamos tenerlo los europeos. ¿Está dispuesta Europa o la Unión Europea a apoyar totalmente a Ucrania a pesar de una retirada de apoyo de Estados Unidos, incluida la integridad territorial? Gracias. Bueno, yo creo que Ucrania es Europa y estamos con todo el tema de la adhesión. No creo que nadie tenga que decirnos qué tenemos que hacer en nuestro propio continente. Eso de entrada. Segundo, no creo que sea tan fácil para Trump esa negociación de un país que está en Europa. O sea, que nosotros, we have a say here, tenemos algo que decir, ¿no? Y no creo que sea tan fácil. Y además, él ha dicho siempre que iba a trabajar porque no hubiera guerra en Ucrania, pero para eso también tiene que hablar con el señor Putin. No nos olvidemos, hay otra gente ahí. Eso no depende de la voluntad que él quiera. Para negociar al final un proceso de paz, todas las partes se tienen que sentar. Por lo tanto, no lo tendría yo tan claro y desde luego nosotros tenemos que decir, diremos y somos las potencias envueltas también en este conflicto. No nos olvidemos que aunque esto sea en Ucrania, que es un país que no es Unión Europea, estamos con todo el tema de la adhesión, como bien sabéis, afecta a todo, o sea, no es solo también Ucrania, sino Polonia, Moldovia, todos los países también que están alrededor de Ucrania, todos los refugiados que están viviendo en otros Estados miembros. Es que no es solo localizado en una zona geográfica concreta, sino que estamos todos somos parte de lo que está ocurriendo y sentimos este conflicto como muy nuestro, porque es la verdad. Entonces, bueno, ya veremos. Es cierto que él tiene la capacidad de... él dijo ya en la última legislatura que iba a sacar tropas de otras zonas de conflicto y las sacó de Afganistán y de Siria. En eso no mintió. Ha presionado también para el ceasefire en el Líbano. Eso es también una realidad. El otro día sacó un tuit, no sé si lo visteis, con que no va a haber injerencia estadounidense también en Siria. O sea, que su política es de no injerencia o terminar. Está claro que ellos han ayudado mucho en cuestión militar a Ucrania. Eso es una realidad. Pero no creo que sea tan fácil como llegar a hacer las cosas. O sea, que veremos. Pero vamos, nosotros tenemos mucho que decir en esto. Y siempre, bueno, pues si los americanos apoyan para las negociaciones, bienvenidos, claro. Buenas tardes, soy Jaime Velasco. Quería preguntar por Georgia. ¿Cuál es la opinión que merece Georgia y las protestas que está habiendo ahora, que son casi un Euromaidán? ¿Cuál es la posición del Parlamento Europeo en ese sentido? ¿Si se va a apoyar de alguna forma las protestas o si la posición es más de estar un poco pues, a la expectativa de ver qué es lo que sucede, ¿no? ¿Y cuál es la posición de la Unión Europea en general sobre la posible entrada de Georgia en la Unión Europea en algún futuro? Si realmente cumple con los requisitos para hacerlo. Muchas gracias. Bueno, sabes que ese proceso de negociación está parado ahora por algunas diferencias con Georgia Dream, que es el partido de gobierno ahora. Nosotros, o sea, el Parlamento Europeo mandó una misión de observación electoral, como bien sabes, en las últimas elecciones hace poco. Y bueno, se han detectado algunas irregularidades. Ha habido algunas quejas y el Parlamento ha hecho algunos statements y declaraciones a ese respecto. O sea que eso nosotros nos mantenemos prudentes ahora mismo. Sí que estamos preocupados por la situación y nos vamos a ver cómo va evolucionando, pero desde luego sí que hemos sido críticos con el proceso electoral después de la observación que tuvimos. Sí creo que Georgia debería entrar en la Unión Europea.
porque creo que cuando tienes más núcleos de estabilidad regional alrededor, el cinturón que supone de la Unión Europea, pues es mucho mejor, ¿no? Y qué mejor que tener naciones prósperas en todos los sentidos, social, económica y política, para ser pues una comunidad diversa e integrada y sobre todo próspera. Yo creo que eso es bueno para todos y ellos también quieren, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora, sobre todo porque, bueno, se fue bastante crítico con las elecciones, pero vamos a ver qué va pasando. Ahora las negociaciones con el tema de las negociaciones para una posible adhesión y que se cumplan los criterios de Copenhague, que son los obligatorios para ser Estado miembro, pues están un poco congelados. Veremos. Había por ahí más manos, yo creo. Buenas tardes. Quería hacer una simple pregunta. Los conflictos mundiales, yo, a mi entender, los debería resolver la ONU, cosa que normalmente parece que, digamos, en Estados Unidos, Europa, China están metidos en el tema pero realmente deberían ser diálogos de las partes en conflicto que deberían ser reunidos en la sede de Naciones Unidas y allí incluso públicamente hacer los diálogos no en puertas cerradas sino en puerta abierta para que todo el mundo podamos saber lo que opinan cada uno de los bandos. De todas formas, mi experiencia es que las guerras son un gran negocio. Si lo consideras así, las entiendes todas. Son una forma de saqueo de un país a otro, de robo, de masacre, de genocidio, etcétera, etcétera. Si no se habla con esos términos, porque la Real Academia de la Lengua, el término guerra simplemente dice un lugar donde ocurren batallas. Incluso es bonito. Yo tengo otra definición que tengo en mi página web que realmente es mucho más real que esta pequeña definición. Me gustaría saber qué está haciendo Europa para que en la ONU se utilice la ONU realmente como organismo para lograr frenar esas confrontaciones y además siempre se ha hablado de cascos azules. ¿Dónde están los cascos azules? Yo no veo, creo que no hay ninguno en ninguna parte, entonces no sé, no entiendo las cosas que pasan en el mundo. Bueno, es una pregunta compleja, voy a intentar sintetizarla. Estamos realmente en una crisis del sistema internacional, del derecho internacional y del derecho internacional humanitario como nunca ha existido en la historia, por desgracia. En mi opinión, esto empieza ya con la guerra de Irak, donde nos saltamos las resoluciones de la ONU para invadir de manera ilegal e ilegítima y que produjo la muerte de millones de personas en Irak. Ahí empezó todo. Empezó todo allí y luego resulta que Putin ataca ilegal e ilegítimamente a Ucrania. Tenemos ese tipo de precedentes que se saltan el derecho por toda la cara. Eso ya, de entrada, supone una crisis del sistema. Si nos centramos en la ONU, como tú has dicho, sabes que está en la Asamblea General de Naciones Unidas y está el Security Council, porque ahí tienes 5 países con derecho a veto. Ahora mismo, para sacar ciertas resoluciones, cuando hablamos de Gaza, no se puede porque la veta Estados Unidos, ¿sabes? Es que tenemos esas complicaciones. Bueno, creo que una de las últimas, Francia votó favorablemente, que fue bastante sorprendente y positivo para reconocer a Palestina como Estado pleno de miembro de derecho de Naciones Unidas. Pero al final se vetó. O sea, para sacar un ceasefire, o sea, allí, o sea, ha habido una resolución que se aprobó ayer, no sé si la habéis visto, con 5 votos en contra y 86 abstenciones también, con el tema del alto el fuego. Pero en todo caso, tenemos ahora un problema grande con la UNRWA. La UNRWA es una agencia de Naciones Unidas que Israel cree que, bueno, pues que está con los terroristas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto, ¿por qué voy a este ejemplo? Porque es una forma de atacar a las agencias de Naciones Unidas, que son parte del sistema internacional que ya de por sí está en crisis. Habría que proponer ciertos cambios o ciertas propuestas positivas, como que hubiera una rotación en el Consejo de Seguridad o que se cambiara el sistema de veto. Todo eso debería tenerse en cuenta. Lo de la UNRWA es un ejemplo. CIJ, uno de los tribunales de Naciones Unidas, ha hecho recomendaciones con el tema de Gaza, por ejemplo. No todos las siguen. La Corte Penal Internacional, la Corte de Naciones Unidas, es un tribunal independiente, pero es parte del sistema jurídico internacional y acaba de dar una orden contra Netanyahu y muchos países han posicionado en contra. ¿Tú sabes lo grave que es esto? Porque se hizo una para Putin y todo el mundo estaba de acuerdo. Pues para Putin sí, para Netanyahu no. O sea, tenemos estas cosas. O sea, no tenemos un sistema internacional sólido porque muchos países no están colaborando a que se mantenga.
la solidez del sistema. Y esto es muy preocupante porque es una arquitectura de la que nos dotamos después de 1945 y 2 guerras mundiales para no seguir matándonos entre todos. De ahí surgió la Unión Europea y salieron las instituciones de Bretton Woods y tantas otras que han sido esenciales en la arquitectura del sistema internacional, que es lo único que nos queda para defendernos, ¿no?, de injerencia a otras potencias externas y de tener justicia para los países y para sus ciudadanos. O sea que hay mucho trabajo, a mí me da mucha pena, se ha desvirtuado mucho el gran papel que ha hecho, por ejemplo, el secretario general de Naciones Unidas como Guterres. Si das una opinión sobre un tema ya eres, bueno, es que bueno, están pasando estas cosas ahora que creo que son muy peligrosas y que deberíamos proteger entre todos, porque hoy puede que sea por uno, pero mañana puede ser por ti. O sea, hay que cuidar de la ONU, que creo que es muy importante. Pero ahora mismo ese sistema se está resquebrajando y los países tienen que hacer de verdad una cierta introspección y hacer un análisis de lo negativo que esto es para el futuro en todos los sentidos. Buenas tardes, muchas gracias, eurodiputada. El presidente electo de Estados Unidos ha amenazado con una serie de aranceles a productos españoles por la prohibición de España, el veto a buques con destino a Israel de atracar en puertos españoles. ¿Cuál es la determinación y la capacidad de respuesta de la Unión Europea ante este ataque a nuestra soberanía, a la posición en conflictos bélicos de países miembros de la Unión Europea? Sí, es que siempre miro el micro y creo que lo tengo que coger para contestar, pero realmente lo llevo aquí, me encanta. Bueno, es que ese tipo de actitudes yo creo que no se pueden permitir. O sea, no sé yo bien quién es este señor para venir aquí a decirnos, o sea, sí es el presidente de Estados Unidos, pero ya está en su país, será presidente de su país. O sea, que nos condiciona a nosotros en algo tan esencial como los derechos humanos y no querer ser parte de una guerra en la que están muriendo miles de personas, entre ellas niños y mujeres, pues hombre, me parece lamentable, que es que te diga, y muy criticable. Porque no son sus hijos los que mueren, también. Es que eso hay que decirlo. Los hijos de la mayor parte de esta gente que se dedica a declarar guerras y a no pararlas están todos o en California haciendo surf, ¿sabes? O están por ahí de, claro, es que me hace una gracia espectacular, pero bueno. No veo yo a los hijos de Netanyahu yendo a la guerra, porque hay algunos, no lo sé, pero sé que uno de sus hijos vive fuera. Claro, o sea, así es muy fácil mandar a gente a morir, ¿no?, en nombre de otros. En todo caso, esto es una decisión que se tomó desde el Gobierno de España y nosotros tenemos que ser autónomos como para tomar nuestras propias decisiones. No queremos ser parte de eso. Yo creo que el presidente del Gobierno ha tomado una política muy clara en este sentido. No queremos ser parte de ese conflicto, no queremos ser parte de la muerte de miles de civiles inocentes en un conflicto que se podría haber parado ya. Y es así de claro. Yo creo que es una política coherente con el hecho de que el presidente ha reconocido el Estado palestino y creo que se nos debe respetar, ¿no? Nosotros que estamos hablando de paz todo el tiempo. El Gobierno de España está hablando de paz todo el tiempo. Es lo que se quiere hacer. Es que tenemos derecho a trabajar con nuestras políticas, a decir lo que queremos hacer, sobre todo en el ámbito de las relaciones internacionales, que son competencia de cada Estado. Por lo tanto, creo que no se ha respondido eso todavía, pero vamos, me parece una actitud de si no haces lo que yo te digo, te amenazo. Anyway. This is not the Wild West, allow me to tell you. Pero bueno. Una pregunta por aquí también había. Gracias, eurodiputada. Oye, llamarme Hanna, por favor. Hanna, pues es que Hanna, me hace muy mayor eso y no me gusta. Llámame Hanna. Pues gracias, Hanna. Yo soy Miguel. Quería hacerte una pregunta. Dados durante los últimos años la actuación del Gobierno de España, y comentabas antes la incoherencia de algunos países en cuanto a respetar la doctrina de la ONU, quería preguntarte por cuestiones como, desde el Gobierno de España, la declaración del Sáhara Occidental como parte de Marruecos, después de lo que parecía... Que tenía que caer esto. Claro, obvio. En contra de lo que dicen las Naciones Unidas, lo cual pues conlleva o digamos que suma en el socavamiento que comentabas antes respecto a la doctrina de las Naciones Unidas. U otras cuestiones como reconocer a Palestina como un Estado cuando ni siquiera se reconoce cuáles son sus fronteras. Sí, las del 67.
Ya te lo cuento. Pregunta, perdona. Sí, bueno, pues si también pudiera profundizar en esa cuestión, se lo agradecería. Y luego, como con otras cuestiones que, si no son incoherencias, lo parecen, como apoyar armamentísticamente a Ucrania y aumentar en un 18% nuestras importaciones de gas natural líquido de Rusia. Entonces, al final... Buenas preguntas, oye. Vamos a ver, una a una. Si no me acuerdo, me la repites. Vale. Me has preguntado primero por el Sáhara. Bueno, mira, a mí me encanta porque siempre que cuento este tema, pregunto al final quién se ha leído el tema de la autonomía y no se lo ha leído nadie. Nadie puede contestarte esa pregunta, lo cual me parece bastante curioso. En todo caso, la actitud del Gobierno de España con respecto al Sáhara no ha cambiado de la postura que ya había comentado Zapatero y que otros políticos después de que el PP movió. Zapatero ya dijo que creía que era una vía más positiva, pero nunca nos hemos movido del marco de las Naciones Unidas. Y tiene que quedar claro, este es un conflicto que solo se puede dirimir entre las partes, solo se puede dirimir entre las partes, que son el Polisario como representante del pueblo saharaui y las Naciones Unidas. Nosotros hemos dado una opinión. Dicen, anda un giro en la política. No, nosotros no nos hemos movido en ningún sitio. Nosotros no somos interlocutores como para poder decir eso, ni como para poder sentarnos a negociar absolutamente nada de ese tema. Hubo una descolonización que se hizo pues, de aquella manera, un tanto irregular, y a lo mejor en aquel momento se debería haber hecho de otra manera, pero ahora hay una regulación que se basa en las Naciones Unidas y en esa postura. Hemos dado una opinión. Eso no quiere decir que nosotros podamos negociar nada ni que ha habido un cambio de postura en ese sentido. Están ahí las Naciones Unidas y son ellos los que tienen que dirimir el conflicto con el pueblo saharaui a través de su interlocutor. Uno. Dos, me preguntabas por Palestina. Nosotros lo que queremos es que hay que reconocer, hemos reconocido el Estado palestino y creemos que tenemos que volver a las fronteras del 67. O sea, Gaza, Cisjordania, East Jerusalem. Eso uno. Y dos, importantísimo, los colonos deberían irse. Todos los colonos son ilegales. Hay algunos que son violentos, hay otros que no lo son. Los que hay ahora mismo en zonas como en Cisjordania son muy violentos. Sabéis que ha muerto gente y bueno, pues... Es que esto es una cosa que la gente no se pregunta. Vosotros imaginaros que alguien entra en vuestra casa y os saca y se queda en vuestra casa. Así, de la noche a la mañana. Te vas y te han quitado los muebles y de repente tienes tu nevera, tu casa, tus hijos fuera. O sea, lo que están viviendo los palestinos es tremendo. Y esto no implica que tú no creas en el Estado de Israel. El Estado de Israel existe, es un Estado en el que además yo tengo también amigos a los que aprecio bastante, pero el Estado palestino debe de existir, ser reconocido por todo el mundo, porque en el año 48 se reconoce el Estado de Israel, pero no el palestino. O sea, hay que reconocer el Estado palestino. Hay muchísimas resoluciones de Naciones Unidas que debemos cumplir. Por lo tanto, Estado palestino, fronteras del 67 y sacar a todos los colonos. Y alto fuego en Gaza. Lo que tiene que pasar es que dejen de morir civiles. ¿Y qué otra cosa me has preguntado? La cuestión rusa. Sobre el gas. Sí, las aumentaciones en las importaciones. Vamos a ver. En el caso de Ucrania es que Rusia invade ilegalmente e ilegítimamente a Ucrania. Esto ya es una guerra. El pueblo palestino no se puede defender porque no tiene armamento. Nosotros no queremos ahí que se bandera, ¿sabes? Hola. Ucrania desde la desnuclearización, ¿no? Como se diga, tampoco. No es un rival razonable contra Rusia. Es un país al que se ha ayudado para poder hacer frente al agresor ruso. Es lo que nosotros no podemos hacer. Igual que Gaza. Palestina se le han dado miles de millones de euros para construir infraestructura y mucho de ello se ha utilizado también en cuestiones armamentísticas y bélicas. Pero tú no me has preguntado eso. Tú me has preguntado que por qué a un sitio damos armas y a otros no. No. Mi pregunta es si España es coherente respecto a la posición de la Unión Europea y de las Naciones Unidas cuando está financiando a Rusia con mayores importaciones, un poco el punto parecido de que la guerra es un negocio. Al final estamos dando armamento a los ucranianos y dándole dinero a los rusos. Bueno, yo no estoy muy segura de lo del tema y creo que de esto salió a hablar también la vicepresidenta Teresa cuando era vicepresidenta del Gobierno, que era vicepresidenta de la Comisión, sobre el tema de las importaciones. Yo no me atrevería a decir que es el Gobierno, sino algunas empresas. Eso creo que ya lo dijo ella, o sea que no me metería ahí. Pero yo creo que sí somos coherentes. Yo particularmente, como Hannah Jalloul, no enviaría armas a ningún sitio del mundo. Pero porque también he vivido la guerra y sé lo que es, ¿sabes? Cuando era pequeña. Entonces yo creo que esto te condiciona la vida.
O sea, tener a una persona con un Kalashnikov enfrente y saber que tiene la posibilidad o de pegarte un tiro o de pegarte solo porque sí, es como de una impunidad tremenda. Pero es verdad que también los ucranianos tienen derecho a defenderse. Es que no podemos comparar un conflicto con otro. Es que es totalmente distinto. Y lo que pasa en Gaza no es lo que pasa en Ucrania, a pesar de que Gaza está siendo ilegalmente también ahora mismo, primero ocupada, porque Gaza es un territorio ocupado, eso de entrada. Por eso nosotros decimos que estamos contra la ocupación. Pero no, es un conflicto totalmente distinto y los palestinos no tienen ninguna forma de defenderse ahora mismo, pero es distinto. Además está el tema de Hamas, que eso si queréis lo hablamos más tarde, con lo cual es que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Bueno, están saliendo muchísimos, no sé si tengo el micro activado, sí, están saliendo muchísimos temas, muchas más manos, veo por aquí también, por aquí. Pues nada, lo primero, gracias. Lo segundo, una pregunta quizá más abierta, pero antes hablabas de que no se ha dado una respuesta, digamos, uniforme o conjunta por parte de la Unión Europea y firme a lo que está pasando en Gaza. ¿Por qué? Digamos, tenemos gobiernos que reconocen el Estado palestino, tenemos un montón de población que se manifiesta a favor de los derechos del pueblo palestino. ¿Por qué no ha habido efectivamente una respuesta unificada? ¿Y por qué por qué se permite en cierta forma que continúe, aunque se haga presión? ¿Qué es lo que falla en la Unión Europea para poder combatirlo realmente? Hombre, sigue porque nadie lo para. Porque muchas potencias no lo quieren parar. Los primeros, los americanos. La administración Biden ha sido incapaz y ha tenido un gran coste en las elecciones de querer parar ese conflicto. Mira, Trump ha dicho que lo va a parar. A ver qué hace cuando llegue a la Casa Blanca. Pero esto es así. Los alemanes siempre van a estar en contra de cualquier resolución que sea estar contra Israel por su pasado. Que es algo que realmente no logro entender. Porque en Europa murieron 6 millones de judíos. Por los alemanes, ¿no? Que yo entiendo que pueden tener su cargo de conciencia, pero que tiene que ver eso para que se permita que se maten a miles de palestinos, ¿no? Que, por cierto, los palestinos no mataron a ningún judío, ¿sabes? Eso fue un tema europeo, Eso fue un tema europeo, no es un tema del mundo árabe, que también me gusta decirlo muchas veces. Entonces, bueno, pues eso es incomprensible, ¿no? Es incomprensible, pero luego es la forma de medir las vidas, ¿sabes? Aquí ya nos hemos acostumbrado a los números, 14.000 palestinos, 50.000 palestinos, y es como dices, Dios mío, como nos saltan las alarmas. Pero cuando son nuestra gente nos duele. ¿Cuánto no hemos sufrido con la Dana? Y seguimos sufriendo. Han encontrado un cadáver también. Nos duele mucho porque es nuestra gente, ¿no? Es nuestro país. Pero los de los demás ya nos duele menos. O sea, yo cuando veo eso me parece alucinante. O sea, la falta de empatía que tenemos, ¿no? Que es como si no son nuestros muertos, no, pero es que esos muertos tienen una familia, tienen unos hijos, tienen unos padres, tienen unos abuelos, ¿sabes? La vida importa. ¿Qué valor le damos nosotros a la vida? Yo cuando hablo con mis colegas alemanes alucino. Digo, pero bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo no podemos ponernos de acuerdo en un statement que habla de la dignidad y la vida de las personas y parar una guerra en la que solo muere gente, ¿no? Y hay que estar en todos los lados. No solo reclamar que se acabe la guerra en Gaza, sino que se liberen a los rehenes. Yo conozco a muchas familias de los rehenes israelíes, les traje varias veces a Congreso aquí, los veré la semana que viene en Estrasburgo. Fíjate, esa pobre chica que estaba en un festival, que la secuestraron, se la llevaron o que mataron. La gente tiene dramas y tiene una historia de vida detrás, ¿no? Y tenemos que sentir con esa gente. Yo creo pues que eso, yo espero que nos pase a vosotros, confío en las nuevas generaciones, porque francamente estoy horrorizada de la falta de ¿cómo se dice?, empatía que tienen algunos de los países con lo que está pasando en Oriente Próximo. Es como que la vida ya no les importa. Pero bueno, y esto no va a tener buenas consecuencias, porque cuando tú a un niño matas a su padre, a su madre, o le dejas sin piernas, ¿qué se va a hacer? Es retroalimentar a los movimientos radicales y a los movimientos terroristas, ¿sabes? Porque les captan con mucha más facilidad. En realidad se quiere acabar con el terrorismo y se está alimentando mucho más. Y la falta de iniciativa para tomar decisiones contundentes en Oriente Próximo va a empeorar en el futuro muchas de las cosas como en España. Yo a veces digo en confianza con algunos amigos, digo, cualquier día vamos por la calle y nos pone un yihadista loco una bomba.
por a lo mejor no haber tomado las decisiones adecuadas cuando podíamos haberlo hecho en Oriente Medio, parar una guerra y haber parado toda esta locura. Esto sí sería un freno para los movimientos terroristas. Pero aquí estamos, países como Alemania y otros tantos de la Unión Europea, que si hablas de Israel, Dios mío, pero ¿por qué no puedes decir que están haciendo algo mal? Pues no puedes, te ponen a gritar. O sea, no hay tanta polarización política en todo. A mí yo echo de menos la mesotes aristotélica, ¿sabes? De un punto medio, el del justo medio, en el que tú puedas hablar objetivamente de una cosa y de otra, ¿sabes? Entendiendo todo desde el punto de vista de la otra parte, pero aquí no. Aquí o estás con uno o estás con otro y no podemos caer en esa narrativa y no debemos estar ahí, ¿sabes? Hay que decir y denunciar porque la vida de un niño musulmán vale igual que la de un judío, exactamente igual, porque además son niños. Pero bueno, hablaría de esto y no acabaría, perdón. Había preguntas también por aquí, varias. Sí. Buenas tardes, Hanna. Muchas gracias por exponerte públicamente, que es algo que se echa de menos, ¿no? Muchas veces en algunos de nuestros políticos. Dos preguntas muy concretas. Y te pregunto por tu grupo porque al fin y al cabo hablar de las instituciones en general es muy complicado, ¿no? Poder hablar de cuál es la postura del Parlamento Europeo. Pero concretamente el Partido Socialdemócrata, primero respecto a Ucrania, ¿se estaría dispuesto a apoyar una negociación de un tratado de paz que conllevase una reestructuración de las fronteras ucranianas? Y segundo, respecto a China, cambiando un poco de tema, aranceles. ¿Cuál es la postura del Grupo Socialdemócrata también con los aranceles? ¿Es algo que nos conviene? ¿Es un parche que no da solución a la falta de competitividad de la Unión Europea a medio y largo plazo? Muchas gracias. Vale, tema Ucrania. Yo soy siempre políticamente un poco incorrecta, ¿eh? Siempre digo lo que pienso, para bien y para mal. Luego todo tiene un coste en la vida, pero yo lo asumo. Porque yo creo que tú tienes que decir un poquito de lo que... No tienes que decir todo lo que crees que la gente quiere escuchar, sino que tienes que decir realmente lo que piensas, ¿no? Pero mira, lo de Ucrania no me atrevería a darte una respuesta, porque eso es muy difícil. Quiero decir, esto en todo caso, si sucediese, tendría que ser en el marco de una negociación en el que se sentaran todas las partes y, bueno, pues habría condiciones o no. No te puedo decir eso porque eso dependería del tipo de negociación que se llevara. Lo mismo los ucranianos serían capaces, no lo sé, de ceder a lo mejor una parte del territorio para sacarles de otros, por ejemplo, o por intercambio de presos, o yo qué sé, es que es muy difícil. No se puede hacer un análisis de algo que todavía pues, no sabemos y sobre todo porque también hay el presidente Zelensky, tendrá mucho que decir. O sea que sobre eso es un poco improbable poder hacer algún diagnóstico. Nosotros estaremos sobre todo también con lo que quiera Ucrania, porque nuestro apoyo es a Ucrania y al pueblo ucraniano 100%. China. Bueno, vamos a ver, China. Es un difficult topic. Mira, está todo el mundo ahora con esta fiebre ante China y yo creo que tenemos que ser cuidadosos con China, pero yo creo que no tenemos que ser tan estrictos. Esta es una opinión personal. Desde la Unión Europea se están tomando muchas medidas y se quieren hacer ciertas restricciones, pero yo creo que en el mundo en el que nos viene, con un Trump muy proteccionista, ¿qué vamos a hacer nosotros? Trump súper proteccionista, aranceles a China, ¿y dónde queda Europa? Nosotros tenemos que ser inteligentes y tenemos que ser estratégicos y tenemos que poder negociar en los sectores que queramos y que también nos convengan en muchas cosas. No podemos estar a merced de lo que nos digan los otros. Tenemos que liderar, esa es mi opinión. Ahora, y aquí tengo que decir, la presidenta von der Leyen, aunque no es de mi familia política, ha sido valiente con el tema del Mercosur. Creo que el Mercosur hay que sacarlo adelante, implica un stand político, ¿sabes? De decir, bueno, Trump puede salir, pero nosotros también vamos a tener algo que decir en un acuerdo comercial tan importante y vamos a luchar porque esto salga. Y es un acuerdo comercial muy importante y creo que muy beneficioso para todas las partes. Es una forma de liderar también en un escenario político donde vas a tener una política muy proteccionista por parte de los americanos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que sentarnos, observar, pero no estar a merced de nadie. Ser nosotros, la Unión Europea. Y, hombre, hay que poner restricciones a China, pues como a otros países, pero también pensar que si en algunos sectores estratégicos nos conviene algunas otras... La empresa esta de baterías que se ha abierto en Zaragoza, ¿cuánto trabajo da esa empresa? ¿Cuántos españoles? Lo que necesita Zaragoza. Pero no lo vamos a hacer porque a lo mejor como son... Oye, no, mira, no. Yo creo que tenemos que ser inteligentes
estratégicos, ya os digo, siempre pues ser exigentes con lo que nos pide la Unión Europea y restricciones en otros ámbitos, pero también tenemos que pensar en lo que a nosotros nos interesa en un mundo donde todo el mundo sí piensa lo que le interesa. ¿Por qué la Unión Europea no lo va a hacer? China lleva una política comercial, además, no de ahora, de muchos años, con mucha influencia a nivel internacional. 60% de comercio con Chile lo tiene China y con tantos otros países. Os voy a contar esto, que yo como siempre cuento estas cosas que a lo mejor me dijo el otro día un embajador de un país latinoamericano. Le pregunté, ¿cuál es el porcentaje de negocios, o sea, de comercio que tenéis con China? Y me dijo, bueno, pues tenemos como casi un 40%. Es un país muy pequeño de América Latina. Dije yo, bueno, pues es un porcentaje muy grande. Y me dijo, claro, porque a lo mejor otros continentes no nos han mirado tanto. Ellos han ido a buscar oportunidades donde otros no estaban, que es por eso nosotros también nos queremos hacer fuertes con Mercosur, que es para los países que están, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, es un mercado muy grande aquí y para nosotros el suyo también, y con una bajada de aranceles considerable. Pero después de 25 negociaciones se ha firmado el 6 de diciembre y todavía no sabemos si se lo va a ratificar porque tenemos 4 países que están en contra, entre ellos Francia. Pero hace 30 años ya estaban ahí los chinos. Claro, es que... Pero nosotros 25 años negociando. No quiere decir que no estuviéramos trabajando ya en Mercosur y había acuerdos comerciales en otras cosas, pero quiero decir que tenemos que ser también inteligentes y liderar, porque a veces cuando tú no llegas, llegan otros y no pasa nada por decirlo. O sea, yo es que siempre digo lo que pienso, pero creo que tenemos que ser listos en esto porque es bueno para Europa. O sea, que decir, oye, pues todo con China. Yo no he dicho eso. Yo creo que hay que poner límites. Pero también, oye, pensar lo que le conviene a Europa, no solo lo que le conviene a otros países como Estados Unidos, ¿no? A los que respetamos y tenemos una buena relación, pero también ha llegado Trump y ha dicho, voy a poner aranceles. ¿Qué va a hacer Europa? ¿Cuánto dinero vamos a perder ahora con el tema arancelario? Hombre, si ellos piensan en lo suyo, que me parece totalmente legítimo, pues nosotros también. A ti. Sí, si puedes pasar el micro para atrás y así ya... Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores para la invitación para este evento. Es el primer evento de ellos que yo estoy atendiendo. Mi nombre es Boris Filipov, yo soy ciudadano búlgaro residente aquí en España y ex empleado de la Comisión Europea. He trabajado en varias delegaciones, entre ellas Ucrania y Moldavia, la última. Ahora estoy retirado. Mi pregunta es la siguiente. Yo creo que todos o la mayoría de nosotros somos conscientes de que Rusia lleva a cabo una guerra híbrida en contra de nuestras sociedades. Y el objetivo es hacer división, hacernos más débiles para poder imponer sus intereses y sus políticas. Por ejemplo, en mi país la situación es realmente muy mala. Yo sigo las redes sociales y veo que mucha gente está influenciada por las tesis de Putin. En cuanto a Ucrania, en cuanto a muchos problemas internacionales. Sé que el Parlamento Europeo ha adoptado ciertas iniciativas legislativas, pero creo que no se hace lo suficiente para oponerse a esta guerra híbrida. Y el último, y creo que sí se puede ser más eficaz. Lo que se ha conseguido en Rumanía... Es lo que te iba a decir, sacando una de las elecciones por influencia rusa. Es un ejemplo. Y mi pregunta es, ¿qué más el Parlamento puede hacer en cuanto a marco legislativo para oponerse más eficazmente y no solo crear las leyes necesarias, sino aplicarlas? Porque en muchos casos existe la legislación, pero no se aplica en los países miembros. Gracias. Bueno, la legislación de obligado cumplimiento, si no se cumple, pues tiene una sanción. O sea que yo creo que, bueno, en general solimos cumplir las normas. Creo que es un buen ejemplo lo que ha pasado con la primera vuelta de las elecciones en Rumanía, donde el socialdemócrata Ciolacu iba a quedar como el segundo y al final ha quedado este candidato, otra segunda que había salido como de la nada, que nadie tenía prevista. Y vamos a ver qué pasa ahora si hay repetición electoral, entiendo que sí.
por la injerencia rusa. Esto pasa en muchos países, los rusos pues tienen ese poder, porque el mal siempre se infiltra como puede, ¿sabes? El malo siempre va unos pasitos más adelante, ¿sabes? Eso es así. Y bueno, pues Putin es ¿qué puedo decirte de Putin? Un dictador y un asesino, ¿no? No solo ha asesinado gente en Ucrania, hay que ver a todos miles de millones que ha asesinado en Siria también, por ejemplo, ¿no? O sea que ya sabe pues, su influencia y su alianza con Irán y otros países de la región. Entonces, nosotros hemos legislado y hemos sacado muchos statements y vamos a seguir trabajando en esa línea. Y esto que ha pasado en Rumanía es un mensaje claro. Es decir, si vais a hacer injerencia en procesos electorales, nosotros lo vamos a denunciar y los vamos a suspender. Yo creo que esto es un buen mensaje, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado porque hay muchos países de la ex órbita soviética que todavía tienen mucha influencia. También está el tema de la narrativa, ¿no? Con Rusia. Rusia invierte mucho en eso y sobre todo también en su propio país, ¿no? Con todo lo que está pasando en la guerra de Ucrania, lo que significa Ucrania para Rusia, el tema del idioma, de la separación de la Iglesia Ortodoxa. O sea, eso podría ser un tema que podríamos alargarnos mucho, pero nosotros ahí tomamos decisiones muy claras. Y a pesar de que había países que dependían energéticamente de Rusia en más del 60%, como Alemania, nosotros decidimos cortar eso. Y yo creo que esto, y trabajar muchísimo, lo que ha hecho, por otra parte, que creo que es positivo, que aceleráramos nuestro proceso para lo que denominamos nuestra autonomía estratégica, sobre todo en materia energética. Pero bueno, el mundo es lo que es y hemos estado dependiendo de una potencia como Rusia mucho tiempo, pero yo creo que esto lo hemos hecho bastante rápido. Y en relación a todo el tema de la injerencia en redes y tal, estamos trabajando mucho y vamos a seguir trabajando más e iremos legislando. Este es un tema del que no solo nos quejamos nosotros, se quejan también los americanos. O sea, que ahí estamos todos un poco trabajando en esta línea. Pero definitivamente yo creo que lo de Rumanía es un buen mensaje. Hola, buenas. Soy Lara. Muchas gracias, Hanna. Quería compartir una reflexión al tiempo que te hago la pregunta, porque yo soy profesora y también de adolescentes, hay que decirlo, y también doy la Unión Europea. Entonces yo vengo con esa ilusión de cómo intentar transmitir toda esta narrativa que me parece fundamental. Entonces siento una responsabilidad enorme porque no conseguimos, hablo en general, entendedme, no conseguimos mover a esos jóvenes de 16 años a tener una opinión fundamentada, que puedes tener una opinión pero que esté fundamentada. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿realmente nosotros tendríamos, los profesores, me estoy refiriendo ahora, una responsabilidad fundamental en que los jóvenes estén mejor informados, ¿verdad? Porque es que escuchas iba a decir tontería, perdonadme, cada comentario sin fundamento que han escuchado no se sabe dónde, porque es que ellos lo han visto. ¿Qué dices? ¿Pero esto qué es? Entonces, creo que realmente nosotros tenemos una responsabilidad muchísimo mayor en los jóvenes, ¿verdad? O sea, yo creo que no estamos sabiendo llegar. No sé qué opinas al respecto. Pues yo también lo creo. Mi hijo tiene 13 años y me dice, mamá, no voy a decir en el instituto que trabajas en política, ¿puedo, no? Hijo, me da una pena. Le digo, pues no, hijo, no lo digas. Si te va a suponer un problema, tú, el que vive en el instituto y tiene sus amigos eres tú, ¿no? Pero ¿qué es lo que te preocupa? No, mamá, que yo no quiero problemas, lo ve como un conflicto, le parece que no está bien, tal. Ya crecerá y verá las cosas de otra manera, yo le explico mucho, ¿no? Pero este es el mundo en el que vivimos y es el mundo de las redes. La mayor parte de la información que reciben los niños a través de las redes, de TikTok, de Instagram, tal. Claro, la desinformación es brutal. Es que el tema es la desinformación que producen las redes. En algunos países esto se está regulando, nosotros también lo hicimos aquí para temas de contenido, sobre todo pornográficos con la infancia, pero hay que regular. Hemos hecho también iniciativas para la regulación de la información, pero los bulos existen y están ahí. Entonces, pues los niños que tienen acceso a las redes, que son todos. O sea, no nos engañemos. Pues mi hijo ve el móvil, tal, pues da igual, pero en esa hora que lo vea puede ver de todo si se mete en Twitter, ¿no? Opiniones contradictorias, temas sin base científica ni crítica. A mí mi hijo me pregunta a veces cosas que es que yo alucino, ¿sabes? Y entonces me siento con él y se lo explico. O sea, por supuesto no me disgusto en ningún momento porque sé que eso lo ha oído, lo ha visto, tal. Entonces, me gusta que me pregunte y me siento y le explico. Pero esto es así y esto viene por el mundo de las redes en el que vivimos.
yo le digo, mira, pues ¿por qué no abres la aplicación un día y te metes léete el periódico, hijo, aunque sea la portada? Ay, mamá, qué aburrimiento. Digo, ya. Porque claro, ahora la información también es más dinámica, yo lo entiendo, el TikTok es de 1 minuto y te cuentan, yo hice otro día un TikTok de ¿qué pasa en Siria? Tal. Entonces la gente pues te engancha más, te cuentan tal, es mucho más fácil, no tienes que leértelo todo, pero también nos hemos acostumbrado a la información fácil y a no tener capacidad crítica porque nos lo dan todo hecho, entonces tú no contrastas la fuente. Yo, por ejemplo, cuando veo algo, le digo, a ver, vamos a ver esto. Mamá, esto es así, digo, vamos a ver de dónde has sacado esto. Vamos a ver otra cosa. O sea que no se trabaja mucho el contraste de fuentes, ¿sabes? Porque vamos a lo que nos dicen las redes. Yo creo que el problema va por ahí. No que no sepamos llegar... También, aquí voy a hacer una crítica que me apetece. Porque me parece, pues porque no hay conciliación suficiente. Porque ningún gobierno hemos hecho bien el tema de la conciliación, a pesar de que hayamos hecho muchas medidas con las bajas maternales del padre, de todo, porque necesitamos pasar más horas con los niños y poder explicarles. Yo creo que este es un tema que tiene que ver también mucho con la conciliación. No que no sepamos llegar, que tampoco tenemos tiempo suficiente para llegar. Y yo creo que eso es algo en lo que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo. Por eso la reducción de la jornada laboral también es importante. No porque vayas a trabajar menos. Tú puedes trabajar igual o a lo mejor el doble en esas horas, pero sabes que puedes llegar a tu casa a una hora en la que te sientas a estudiar con tu hijo. Yo lo he traído a un profesor porque yo no le puedo enseñar. ¿Sabes? Por lo menos he podido permitirme ese lujo que otras personas no pueden. Pero hay que pensar en los que no pueden. Así que yo creo que es un problema de conciliación y sobre todo de redes sociales, que es lo que hay que trabajar. Gracias a Terraza Europa y gracias, Hanna, que nos conocemos años. Nos conocemos hace mucho. Rumiñahui. Tema migración. ¿Qué opinas? Europa necesita 50 millones de personas para mantener el sistema, cubrir puestos de trabajo, permitir que la mujer europea trabaje y que mujeres migrantes sean internas, y que es grave. ¿Qué opinas del surgimiento brutal de la extrema derecha en contra de los migrantes y muchos migrantes trabajando en sus casas? Y la migración circular, vengan, trabajen, pero váyanse, no se queden. ¿Qué opinas? Pero es que tú me das en mi punto débil y lo sabes. Al preguntarte eso te voy a decir todo lo que pienso y ya sabes. ¿Qué te voy a decir? Porque es una vergüenza auténtica. Mira, la primera medida que han tomado 5 países europeos con la guerra en Siria ha sido parar las solicitudes de asilo. ¿Sabes qué vergüenza de mensaje es ese? Pues mira, ahora tu país está más o menos bien, pírate de aquí. Es un mensaje muy chungo y dice muy poco de nosotros. Nosotros hicimos, ya sabes, el Pacto de Migración y Asilo, que todavía tiene que ser más garantista, o sea, hay que seguir exigiendo, y creo que no lo hacemos bien. Y mira, aquellos países que emulan las políticas de la extrema derecha acaban perdiendo elecciones. Nosotros por ahora seguimos aquí, y porque Pedro Sánchez ha dicho que va a regularizar a migrantes, y el año pasado solamente 800.000 migrantes contribuyeron a la estabilidad del mercado laboral. Quien diga que no necesita migrantes, miente. Quien diga que los migrantes no contribuyen, miente. Y me parece que es un discurso que hay que enfrentar. A mí es que me enfada esto, de verdad, me parece tan hipócrita que es una cosa además que, bueno, yo fui secretaria de Estado de Migraciones, yo di trabajo a los menores no acompañados y me acuerdo, los menores no acompañados en nuestro país tenían residencias no lucrativas pero no derecho a trabajar. Cuando llego de secretaria de Estado digo, pero ¿esto cómo puede ser? O sea, que tú tienes a unos niños que están aquí pero no pueden trabajar, pero ¿cómo no van a delinquir? Derecho a trabajar. Pues me llamaban los empresarios y me decían, y sobre todo os acordáis que en pandemia había muchísimos territorios que estaban cerrados, solo podía ser gente local, teníamos problemas con el campo, no se podían recoger cosechas. Y ahí se fueron esos chicos, estaban los empresarios súper contentos. Estos chicos qué trabajadores, digo, pero ¿por qué no iban a serlo? Tenemos tantos estereotipos en la cabeza. Yo creo que la población migrante es una población diversa, tenemos que ser inclusivos, es muy importante, aportan muchísimo a nuestras sociedades. En la evaluación que hicimos del primer reglamento de extranjería, solamente en los 6 primeros meses, más de casi 21.000 personas en los primeros 9 meses estaban cotizando a la Seguridad Social. Y habíamos descubierto que en las primeras 3 semanas ya se iban a dar de alta en la Seguridad Social. No me gusta hablar de las migraciones desde el punto de vista economicista, pero pagan pensiones
para nuestro país y pagan impuestos. Y son gente decente que tiene derecho a una vida digna. Y hay que decirlo, porque este discurso ridículo de no queremos migrantes, bueno, vale. ¿Cuántos españoles hay en gasolineras? ¿O limpiadores del hogar? ¿O en los bares? Porque yo cada vez que voy a un bar, no voy mucho, la verdad. No me voy a hacer tampoco la... Pero cuando vas a cafeterías ves a muchas personas migrantes y son trabajos que mucha gente no quiere tener. Oye, dejemos de ser hipócritas. Tenemos muchos migrantes en un montón de campos económicos que no quieren. Nosotros los españoles, y no pasa nada si no quiere, pero oye, reconozcamos que necesitaremos gente para que cubra ese sector, ¿sí o no? Mucha gente no quiere trabajar en el sector de la hostelería porque es muy duro. Estuve de vacaciones en Galicia con mis niños. Y hablando con el señor que le habíamos alquilado la casa, yo siempre pongo ejemplos de estos porque son muy ilustrativos, estábamos hablando de población africana, ¿no? Ahora hay algún tipo de migrantes que se quedan en nuestro país que antes no se quedaban, ¿no? En Galicia, ¿no? Algunos senegaleses, tal. Y yo le decía, pero hay muchos por aquí porque nuestra migración histórica es latinoamericana, ¿no? Normal, el idioma, la religión, la cultura, por muchísimos factores. Y me decía, bueno, Ana, es que ya no hay chicos que quieran salir a faenar a las 4 de la mañana con este mar tan frío. Claro, pero luego, oye, si vienes aquí a trabajar, vete porque me estás quitando el trabajo. Mira, yo es que ese discurso no, ¿sabes? Y creo que no hay que ser hipócrita, hay que ser realista. Nosotros hemos sido un país de migrantes y nos han acogido también estos tíos. Y la vida es así, porque las migraciones son tan antiguas como la vida misma y no la paran los muros ni la paran las fronteras. Y quiero decir también una cosa que digo siempre. Nadie sale de su país porque quiere. De ninguno, ¿eh? Ni de África, ni de Oriente Próximo. Y de hecho, en la primera oleada de la guerra siria, mucha gente murió volviendo a Siria. ¿Por qué no se encontraban aquí? Pues es que no es su cultura. Si la gente pudiera vivir en su país, viviría. Los proyectos de inmigración circular que has mencionado, tenemos 16.000 personas que trabajan en la fresa, mujeres, que vienen 8 meses aquí y luego se van 8 meses a Marruecos. Aquí ganan un poquito más, les ayudamos a ser emprendedoras en su país, vuelven y luego están con su familia y en su tierra. Es muy para todo el mundo. Vienen, hay muchos proyectos de estos que funcionan muy bien. También se pueden hacer pues, en campos específicos de trabajo. Nosotros hicimos un cambio del catálogo de difícil cobertura de ciertas profesiones económicas e hicimos un match entre eso y las capacidades que tenían muchos migrantes. Pues si, por ejemplo, aquí tuvimos una crisis enorme en la pandemia porque no teníamos esquiladores, los traemos de Chile, ¿no? Pues hicimos una compatibilidad entre ciertos sectores que son difíciles, algunos desaparecen, o para algunos que necesitamos unos skills concretos, con muchos de los migrantes que tenían ahí, y lo integras. Y aquí tenemos un montón de migrantes trabajando con sus vidas, sus familias. No sé por qué este es un tema tan polémico. Hubo un artículo del País muy bueno hace unas semanas que hablaba que hay un 76% de la ciudadanía española que cree que tenemos un problema real con las migraciones cuando no existe. Cuando no existe. Eso es tremendo, ¿eh? Ese es demoledor, ese análisis. Salió en la portada del País. Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos que hablar, tener otra narrativa de las migraciones. A mí me encanta, por ejemplo, Francia, ¿no? Macron, fronteras. No, vamos a regularizar migrantes porque necesitamos trabajadores. Pero, ¿en qué quedamos? Eso no quiere decir que seamos exigentes cuando en la regularización documental de la gente, por supuesto, antecedentes penales, verdad, muchas cosas. Esto no es... Pero no porque llevemos una política garantista con los migrantes significa que haya un efecto llamada. Eso no existe. O sea, hemos intentado hacer análisis objetivos y científicos sobre el efecto llamada. Pues hijos, no existe. Es así, así que eso es lo que pienso y así lo hemos legislado y menos mal. Es el claro ejemplo entre la diferencia entre la realidad y el discurso, ¿no? Pero es que el discurso depende también mucho de nosotros. Sí, sí. ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas de la regularización de Zapatero? Pues yo he tenido ocasión de hablar con muchos de los que no querían regularizar a las mujeres del hogar, que es de las que se afloró muchísima economía sumergida, por supuesto. Eran mujeres que trabajan en casa de señores que no querían regularizarlas. Esa es la hipocresía. Y mujeres que habían estado 5 y 6 años en irregularidad. Lo duro que es eso, no tener papeles, no poder tener sanidad. Hay que oponerse a eso y luchar por los derechos de las personas. ¿Preguntas por aquí? Pasamos el micro... Ah, también tenías una pregunta. Vale, pues entonces tú y después... ¿Vale?
Bueno, primero de todo, muchas gracias al equipo organizador, porque de estos espacios es de lo que se trata la democracia. Estamos en un momento en el que ahora mismo lo necesitamos mucho. Y, por supuesto, muchas gracias a usted por su tiempo. Gracias a ti. Tenía una pregunta un poco hilando a lo que había comentado usted sobre la guerra híbrida y metiendo un poquito el concepto de seguridad humana. Vemos que ahora mismo se habla mucho de crear ejércitos europeos, de fortalecer la seguridad europea y todo más, y claramente esto es algo que es muy necesario ahora mismo, pero me gustaría entender cuáles son sus propuestas ahora mismo también sobre, ya no solamente en temas de injerencia, sino también en temas de salud, asegurar el suministro de medicamentos y demás cosas que afectan también a la seguridad europea y ponen en riesgo el bienestar de todos los ciudadanos europeos. Y luego, por otra parte, otra pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero he sido activista por la participación juvenil y para mí esto es sumamente importante. Sé que la Unión Europea está haciendo mucho por fomentar la participación juvenil, lo vimos también mucho en las elecciones. Pero sí que es verdad que una de las cosas que yo veo que hace falta mucho es que muchas de estas iniciativas que se están haciendo están más relacionadas dirigidas a jóvenes que ya hablan inglés, que tienen estudios universitarios, entonces limitan mucho el acceso a jóvenes que se han criado como yo en barrios obreros y que a lo mejor no han podido o no tienen ni siquiera referentes o no saben tampoco cómo acceder a esta información, ni siquiera saben que existe. Entonces, ¿qué propuestas tiene usted de cara a este nuevo ciclo legislativo? ¿Se planea intentar cerrar esta brecha entre jóvenes de clase media y jóvenes de clase obrera para participar? ¿Y qué más podemos hacer también los jóvenes para de verdad defender nuestros derechos en este aspecto? Muchas gracias, me ha encantado tu pregunta. Es más, nos vas a mandar una pregunta por escrito, si te parece, porque la voy a presentar a los compañeros que llevan esto. Ya sabes que una de las grandes iniciativas de la Unión Europea siempre ha sido Erasmus, que yo creo que hemos vivido aquí casi todos, pero es verdad que hay algunas iniciativas, hay muchísimas para los jóvenes, y aunque tenemos, sabes que los idiomas oficiales son muchos, pero es verdad que seguro que hay alguna iniciativa que utilizará a lo mejor inglés como basic o a lo mejor el francés. Yo, si te parece bien, me gustaría que me mandaras un papel, ¿vale? Luego te doy mi email con los proyectos esenciales que me estás diciendo, cuáles son los que hay dificultad para el acceso de personas que solo tienen un idioma en Europa, o exactamente, si hablamos de España, solo el español, para cambiarlo. Me parece una súper propuesta, la verdad, te lo agradezco mucho. Estas son las cosas que necesitamos, porque claro, a veces te sientas en la oficina de Bruselas y nosotros lo que necesitamos es conexión con la gente y sobre todo con los jóvenes. A mí me han dicho, oye, yo tenía 3 actos y he venido a que es que me levanto a las 5 de la mañana y tengo unas ganas de ver a mis niños que me muero porque venía de Bruselas, pero me han dicho que había este acto con jóvenes y he dicho, voy, no me lo pierdo, porque me encanta estar con todos vosotros, se aprende mucho siempre y creo que es muy importante. Así que luego te doy mi email y me lo mandas, que es fundamental. Y lo de las epidemias, bueno, hemos aprendido mucho con el COVID-19. Esto ha sido una lección, por desgracia, nunca mejor dicho, letal para todo el mundo, pero bueno, hemos sacado lecciones muy positivas de cómo estar preparados ante la pandemia con protocolos, que esto es muy importante a todos los niveles y yo creo que bueno, esto es algo que se tiene muy en cuenta. Hemos sido un ejemplo con la vacunación, que eso fue, como bien sabes, rapidísimo, aquí sobre todo en España, y pudimos dar vacunas a otros países, pero bueno, yo creo que esto nos ha puesto mucho los sistemas de alerta, ¿no?, sobre cualquier otro tipo de virus que pudiera venir, que podrán. Ya hay algunos raros en algunas zonas del sur de África, como Congo y tal, o sea que yo creo que en eso se está trabajando mucho, se ha trabajado y seguiremos trabajando. Pero de la iniciativa, mándanoslo, ¿vale?, que me parece... Muy bien. ¿Sabes lo bueno de la socialdemocracia y de los países del welfare state, sean socialdemócratas o no los políticos? Que las personas que vienen de barrios obreros tienen ascensor social para poder llegar donde antes no podían. Y eso hace que nosotros en Europa seamos distintos a los demás y es en lo que hay que trabajar. Había una pregunta por aquí, luego pasamos... Muy buenas. Me gustaría saber su opinión sobre un par de temas que usted ha mencionado antes. Primero, usted ha hablado de las aranceles a China y del acuerdo con Mercosur, pero me gustaría saber su opinión sobre el informe Draghi y sobre la reindustrialización que debe llevar a cabo la Unión Europea para reducir la dependencia del exterior. Y luego también usted ha hablado de la inmigración y me gustaría saber cuál es
otra vez su opinión sobre las medidas que estaba tomando Italia sobre enviar inmigrantes a centros de detención en Albania, me suena a mí. Y el hecho de que Ursula von der Leyen pues, le haya parecido una buena idea. Me parece pues, fatal. Me parece una vergüenza, denunciable totalmente. Pero vamos, bueno, es que, claro, también tiene que ver que el gobierno italiano pues, es Meloni, ¿no? O sea, que me parece una vergüenza y que me parece que no es asumible. O sea, los migrantes no son trozos de carne que a ti te llegan a tu frontera y los portas a otro país, así como centros de detención de tercera. Yo creo que si llegamos a eso dice muy poco de nosotros. Bueno, lo hemos denunciado y lo hemos revocado. Quiero decir que eso se ha suspendido, incluso por el Tribunal, creo que Constitucional italiano, que se están alarmados en Italia también con este tema. Me parece mal, muy criticable. Igual que otros acuerdos que tenemos con otros países del norte de África, donde hay presos políticos, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser exigente. O sea, este tema, la seguridad es muy importante. Esto no es todos los migrantes pueden venir. La seguridad tiene que estar ahí. Y sobre todo porque hay muchos conflictos y mucha gente que no sabe de dónde te viene. Hay que ser muy estrictos con eso, no me confundáis. Pero eso es una cosa y otra cosa es tratar a la gente de manera inhumana, ¿no? O no tratarla bien. Y aparte incumplir todos los estándares del mundo de derechos humanos, que eso es lo que ha pasado con eso. El informe Draghi yo creo que es un buen informe. Y la reindustrialización también es importante para volver a ese concepto del que hemos hablado anteriormente, ¿no? De la autonomía estratégica. O sea que bien, y es importante. Y me has preguntado por Chile. Con Chile ya tenemos un acuerdo, ¿no? que funcionaba y creo que es beneficioso para ambos y que está funcionando muy bien. No sé si hay que renegociar ahora algunas partes del acuerdo, pero es algo que funciona bien. Había una pregunta también por aquí. Me llamo Amir, soy de Irán, pero integrado en España. Gracias por puesto esta reunión. Lo que quiero saber, más que todos los problemas que han hablado sobre Ucrania, Israel, Líbano, lo que pasa, hace 45 años que yo estaba estudiando en Inglaterra, tuvimos una revolución en Irán, en donde los americanos y los ingleses apoyaron anteriormente. El gobierno de Shah le hicieron caer. En su sitio llegó Khomeini. Y todo fue arriba por abajo y muchos iraníes que estaban fuera de Irán no sabían qué tienen que hacer. Desde aquel momento vemos que empezó una diferente sistema en la región. Guerras con Irak, luego Irak con Kuwait, luego con Líbano y está moviendo. Lo que me gustaría saber, todos esos problemas un día estarán solucionados. Rusia tendrá su parte de Ucrania, porque Ucrania tenía su propio armamento y su fuerza y lo quitaron, han dicho que tú no necesitas, te vamos a ayudar. ¿Y qué pasó? Rusia le atacó. Lo mismo que en otros países que está pasando. Lo que está ahora pasando, nos estamos enfocando en las regiones que tienen problemas, mientras que por nuestra espalda los poderosos lo están manipulando a otros sitios, que esto que termina, otra empresa. ¿Para qué tenemos Naciones Unidas? Que no puede hacer nada, no puede decidir. Sí, conflictos que tienen, los gente van a hablar y luego se atacan y guerra empieza. Para el futuro, ¿qué tenemos? ¿Tendremos por 100 años más los mismos problemas pasando? Estados Unidos fue a Afganistán para poner Rusia fuera. Sí, ahora ¿qué está pasando? Lo mismo en todas las regiones que ahora están conflictando. Unión Europea, ¿qué pensamiento, qué programa tiene para el futuro que no tendremos estos problemas? Que gente que se queda en sus propios países.
en vez de venir para ser inmigrantes ilegales o inmigrantes que piden asilo. Eso me gustaría saber. ¿Qué vamos a hacer? Porque cada vez algo sale, algo pasa. Putin es un matador, quiere atacar. O Bush. Saddam juró que no tenía bombas atómicas. Pero Bush dijo que lo tenía. Hasta ahora no han encontrado ningún bomba atómica en Irak. ¿Dónde está? ¿Por qué no preguntamos? Cuando acusamos, tenemos que probarlo. ¿Por qué no han encontrado nada? Luego han cogido a Saddam y le mataron. Terminado la historia, todo el mundo está contento. Pero todo está pasando, está afectando gente del mundo entero. ¿Por qué no podemos vivir en paz? ¿Por qué gente que no tiene dinero, de dónde sacan el armamento? Tan caros. ¿De dónde viene? ¿Por qué Estados Unidos es un hermano mayor de cualquier cosa que pasa? Estados Unidos está en el medio. Gracias. Ciertamente, no muy fácil de contestar. Vamos a ver, hay muchos intereses en ciertas regiones. Ya me gustaría poder darte una respuesta para decir que haya paz. El conflicto de la región que tú hablas, por cierto, tienes un nombre muy bonito, significa príncipe en árabe, aunque si eres iraní hablarás persa, que no árabe. Pero bueno, Irán es un país ciertamente interesante, ahora muy debilitado. Tengo que decirte que no es malo para Oriente Próximo, después de lo que ha pasado en Siria con los Houthis y Hezbollah. Pero es verdad que vive, no solo fue el Shah, cayó Mossadegh también, cuando quiso modernizar y nacionalizar el petróleo. Luego pasa lo que pasa, ¿no? Hay siempre muchísimos intereses, sobre todo en esta región. Si tú te paras a pensar, las guerras que hay en el mundo ahora mismo, Libia, Palestina, Líbano, Siria, Irak, que no está bien, Sudán, todas las guerras del mundo están en el mundo árabe. Es que es un escándalo, es un escándalo. Es como si tuviéramos 25 Estados miembros de la Unión Europea en guerra. O sea, nos volveríamos locos. Pues claro, así está la población totalmente mermada, económicamente, socialmente, moralmente, y nadie hace nada por pararlo. Yo creo que nosotros estamos hablando mucho de paz ahora, lo cual me alegra, pero creo que tendríamos que poder tener más influencia. Oriente Próximo no es una región fácil, porque es una región donde todo el mundo tiene intereses. Los americanos estuvieron 20 años en Afganistán y los talibanos entraron en Kabul en 10 días. 20 años, 10 días, tal cual. Creo que es una política bastante fatídica y un fracaso, ¿no?, en su totalidad, porque al final las mujeres siguen sin derecho y eso no mejoró nada en aquellos 20 años, es más, de mal en peor. En Siria, por ejemplo, pues cuando se inicia la revolución en Siria en el año 2011, cuando había una oportunidad para hacer unas elecciones democráticas, nadie apoyó a la oposición donde no había yihadistas. Los yihadistas entraron, los soltó Bashar de la cárcel en 2013, pero nadie hizo nada. Y luego entraron los rusos, los iraníes, con las milicias chiíes yihadistas, como bien sabes, y los suníes ya estaban allí en 2013. Y bueno, esto no lo voy a explicar porque es un poco complicado, pero es uno de mis temas favoritos. Si queréis me preguntáis, si no, no me meto, que es un poco difícil. Entonces, bueno, no hemos colaborado a que haya ni transiciones democráticas en esos países del mundo, ni las hemos promocionado. Siempre hemos estado con muchos de los sátrapas, o sin decir nada, y los hemos dejado continuar. Dictaduras de 40 años, tal. La revolución feminista es del año 1979. A mí me encanta, porque se vendió como una revolución islamista de izquierdas, y ha sido, como bien veis, de las más conservadoras y de las peores del mundo. Ahora está en un momento muy frágil porque desde que ha caído Bashar al-Assad no tiene contactos logísticos con sus milicias, Hezbollah en el Líbano y los Houthis en Yemen, lo cual es positivo para todos. Pero se dejó que eso pasara. Se dejó que eso pasara y ahora se ha ido de las manos, y ahora cuando lo hemos querido revocar, ahora resulta que en Siria podemos encontrarnos con movimientos islamistas de corte suní. Espero que no, porque la oposición al régimen de Bashar en Siria no es toda islamista. Hay una parte secular, no confundamos, pero eso también puede pasar. Hacemos un flip a la tortilla. En vez de pararnos a pensar que hay que fomentar la democracia y trabajar para que eso sea así, pero no desde un punto de vista paternalista, porque siempre le decimos a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer. En Oriente Medio debe hacer... No. Vamos a hacer un acompañamiento con esas sociedades.
¿vale? Vamos a ayudar a que se promuevan constituciones más... La constitución de Túnez del año 2014 era muchísimo más progresista que la última que han pasado con este líder que tienen, con Khaled Essebsi, pero muchísimo más. Para las mujeres, una de las más democráticas del mundo, y del mundo árabe ya ni qué decir tiene. Claro, pasan estas cosas que van para adelante. El único país que se había salvado, bueno, con alguna salvedad, Marruecos también, Jordania o Argelia, pero ahora está como está y nadie dice nada. Y hacemos pactos en temas migratorios. Quiero decir que tenemos que ser mucho más exigentes en temas democráticos y trabajar de verdad porque haya democracias en la región. Siempre se han fomentado mucho algunas partes del conflicto y los conflictos se han continuado. Si queremos de verdad estabilidad y paz en la región, hay que sentarse de verdad y hacer un acompañamiento y sobre todo apoyar que haya democracia y que haya elecciones. ¿Cuántos países del mundo árabe tienen elecciones? Que es un escándalo todo. En Egipto, 40 años, 30 años de Mubarak y el Sisi ya lleva ¿cuánto? 13. Así todo. Entonces yo creo que hay que plantearse el régimen de los ayatolás, el Wilayat al-Faqih lleva desde el año 79. Pues claro, así es que no puede... Es que eso la gente ya no lo asume. Es que la juventud en Irán pues prefiere que le pegue una paliza y quitarse el pañuelo por la calle porque es que ya no, porque hay una desconexión entre lo que piensa un gobierno y lo que es su gente, que es gente joven, que tiene acceso a las redes, que quieren una vida, que quieren independencia, que quieren vivir. Entonces, claro, hay una desconexión total. Y entonces, ¿qué haces cuando la gente te reclama cosas para manifestarse? Pues la aplastas por la fuerza. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues en muchos casos no decimos nada. No, hay que meterse, hay que tener una opinión y sobre todo hay que promover que haya sistemas democráticos y que haya elecciones. Pero me gustaría saber qué vamos a hacer que los países poderosos... Me gustaría saber qué vamos a hacer para el futuro, que los países no interfieren en los estados de cada país que está floreciendo. Eso ha existido desde siempre, la injerencia, por desgracia, la injerencia externa existe. ¿Quién apoya a Israel? ¿Quién apoya a los kurdos? ¿Quién apoya a la oposición siria? Los ingleses. Pues Turquía, los ingleses, los americanos, eso está ahí. Es uno de los grandes males de la civilización moderna. Ya me gustaría a mí que eso no ocurriera. De hecho, ayer me hicieron una entrevista, ¿qué es lo que pedía para Siria? Que se acabara la injerencia externa. Dije, pero eso es una realidad. Igual que pasa con Irán, también la apoya a Rusia, igual que a Rusia la apoyan otros gobiernos, igual que los rusos tienen relación con los chinos. Vale, así. Hay que seguir trabajando, pero este es el mundo difícil en el que vivimos. Por eso hay que conservar las instituciones que tenemos como las Naciones Unidas. Hay que trabajar por mantenerlo. Es que yo soy en turismo, estoy trabajando en turismo y tenemos un mundo muy bonito. Tenemos con un mundo muy bonito. Diferentes géneros de gente, con diferentes armonía, vamos a decir. Y estamos estropeando esta tierra con malas políticas. I know. Estamos intentando mejorar algunas cosas, pero es un mundo fácil para aquellos que podemos vivirlo y muy difícil para aquellos que nunca han tenido una oportunidad. Hay niños que nunca han visto el mar. Yo ya estuve en un país, hay niños que nunca han visto el mar y se morirían por ir un día a la playa. Yo pensaba que... Algo tan simple como eso, ¿eh? Yo pensaba que en el siglo XXI tendremos más paz que guerra, pero en segunda década del siglo XXI estamos luchando como el siglo XVIII, matando uno al otro, pero con armas más potentes. Me gustaría poner los cabezas de cada gobierno que quiere hacer guerra, que lucha con el otro, no con armamento. ¿Cómo? Pegando uno a otro. Puñetazos. A ver quién gana más. Nos quedan 5 minutos y aquí había una pregunta, a ver si nos da tiempo a poder hacerla. Gracias, Ana. Me llamo Luisa y soy de Brasil. Estoy aquí haciendo una investigación en Complutense para mi tesis que es comparativa. Así que tengo 2 preguntas, si es posible, no sé.
En Brasil, muchos investigadores y profesores están cambiando la utilización del concepto de crisis migratoria para migración de crisis, para sacar el foco del problema en las personas, para que quede el foco en los países que están, de donde son, por ejemplo, por la crisis política, económica, lo que sea. Y entonces me gustaría saber lo que piensas sobre eso. Y bueno, y mi tesis es una comparación de Brasil, como Brasil acoge a los venezolanos y acá como España acoge a los sirios y a los de Marruecos. Entonces mi otra pregunta es, ¿qué crees del aumento de la utilización de las Fuerzas Armadas en cuestiones migratorias? Por ejemplo, en Brasil hay una operación que se llama Operación Acogida, que son los militares que quedan en la frontera haciendo la parte logística y todo, en comparación con, por ejemplo, la OIM y la ONU Mujeres y eso. Y veo que hay un aumento de la utilización de Fuerzas Armadas en esas cuestiones migratorias. Y me gustaría saber también un poco sobre eso aquí. Vale, el primero que has hablado de los conceptos, me parece muy interesante. No es lo mismo hablar de crisis migratoria, de crisis en la inmigración. Creo que eso es positivo, hay que sacar el foco de las personas, porque no existen las personas ilegales. Aquí se habla mucho de migración ilegal, eso no existe. Existen personas con irregularidad documental, están en una situación irregular administrativa hasta que tengan una situación regular, pero decir que una persona es ilegal me parece un término feo e inhumano. Por lo tanto, de acuerdo. Has hablado de cómo se acogen, ¿no?, a diferentes colectivos migrantes. No podemos comparar a los sirios, que en su mayoría son refugiados, con los marroquíes, que son ciudadanos que vienen aquí por cuestiones económicas, son migrantes económicos. Existe lo que es un migrante económico, un refugiado, un asylum seeker, se dice, solicitante de asilo, ¿sabes? Que esto también depende de la categoría que sea, no se puede mezclar y también depende, ¿no?, de cada sitio. Lo del ejército, que antes también se ha dicho por aquí, no veo cascos azules. Bueno, en el Líbano existen ahora con la resolución 1701, para la buffer zone entre Israel y el Líbano, pues tenemos al UNIFIL, que está haciendo un grandísimo trabajo, a FINUL, que está también bien. Si el ejército se utiliza no como fuerza disuasoria, sino que se utiliza, es mi opinión, en cuestiones humanitarias para ayudar, creo que es muy positivo, y eso lo hemos visto también en otros tipos de temas como puede ser la UME, ¿no? Es muy positivo para ayudar desde un incendio hasta cualquier catástrofe natural, eso es súper positivo. Ahora, no como fuerza militar disuasoria, eso no lo veo para nada. Eso no lo veo para nada. Ahí como en la frontera, ¿no?, americana con las patrullas, ¿sabes? No lo veo. Pero para temas humanitarios, sí, ¿por qué no? Claro. Y creo que es una de las grandes funciones que pueden tener o que tienen algunos ejércitos. Por lo tanto, siempre eso bien. Bueno, muchas gracias. Creo que vamos a poner el fin aquí, que ya hemos estado más de 1 hora y media hablando. Muchas gracias a todos los que habéis acudido, a los que habéis preguntado, a los que os habéis animado, y gracias, Hanna, a ti por ser tan sincera y tan cercana. Muchas gracias. Estoy encantada. Lo que quieras preguntarme yo. Estamos aquí porque nos habéis votado vosotros. Estamos aquí para trabajar por la ciudadanía y creo que somos afortunados y no debemos olvidarnos que representamos a las instituciones europeas. Así que nuestro deber es escuchar cualquier demanda que tengáis y que sepáis que la vida cambia mucho y un día estoy yo aquí, cualquier día estáis vosotros. O sea que fenomenal. Muchas gracias. Por haberme invitado.